En principio no existe algo tal como las islas de plástico, donde uno puede caminar, un concepto de tierra firme. Sí existen en el océano grandes manchas, grandes extensiones de mayores concentraciones de partículas plásticas bollantes, no flotantes, bollantes, distribuidas en distintas profundidades de la columna del agua. Por eso algunas expresiones científicas hablan de una especie de sopa de plástico en estas inmensas extensiones, del tamaño de hasta 3 veces el tamaño de Francia. La más estudiada es la mancha del Pacífico Norte, pero como ella, existe una en el Pacífico Sur, una en el Atlántico Norte, Atlántico Sur y una en el Índico. ¿Qué son estas manchas? ¿Por qué se forman? Bueno, en definitiva son el centro de lo que se denominan los giros subtropicales, los giros de corrientes subtropicales, giros oceánicos. En ellos son zonas circunscritas por grandes corrientes que circulan en derredor y definen en el centro zonas con menor velocidad, con mayores tiempos de residencia de agua, en el cuales las partículas que son arrastradas por estas corrientes pueden derivar hacia el centro y permanecer en mayores concentraciones. ¿Qué hizo el mundo científico frente a esto? Bueno, diversos tipos de campañas científicas en buques, en aviones, y se definieron concentraciones a través de muy largas campañas con piernas con muestreos diferentes a diferentes longitudes, profundidades, en las que definieron básicamente que hay concentraciones de hasta 2.5 y 3 kilos de plástico por kilómetro cuadrado. Esto es mucho, es poco. Es mucho si lo definimos como que en el océano, en el medio del océano, la concentración de plástico debería ser 0. El plástico es un producto netamente antropogénico, es un producto del hombre, proviene de las actividades del hombre, de las actividades costeras y continentales. Estos productos llegan como desechos, como productos finales de un mal manejo de estos productos plásticos, o una mala deposición a través de los ríos, a través del aire incluso, a través de las canalizaciones, a través de los desagües urbanos a las costas, y también hay un 20, un 30% de producción en el océano, es decir, de generación de estos desechos en el océano. Un gran porcentaje continental y un gran porcentaje de actividades navieras, pesqueras, petroleras, de explotación, de prospección. Todo esto determina que por año ingresen al océano unos 8 millones de toneladas, de las 400 millones de toneladas que se producen anualmente hoy. Se esperan que se produzcan para 2030 unas 600 millones de toneladas, y esto se duplique para 2050, en el cual se espera que se produzcan 1.2 billones, es decir, 1.200 millones de toneladas anuales. Lejos de descender el consumo, se espera que se duplique el de 2030 para el año 2050. Depende del tipo de compuesto, depende del tipo de aditivos y depende sobre todo de la densidad de su fabricación, pero los productos pesqueros, navieros, de náutica, productos de alta densidad, por ejemplo las redes, las líneas de pesca, duran hasta 600 años en el océano. Duran, cuando me refiero a duran, digo, no se degradan hasta en 600 años, se van fraccionando cada vez en partículas menores. Esta degradación no termina de culminar hasta 600 años. 400 años para algunos productos de menor densidad, polietileno de baja densidad, por ejemplo, botellas plásticas, productos usuales que utilizamos todos los días, vasos descartables, pañales, entre 150 y 200 años. Es decir, acá no se nos plantea un dilema filosófico, ¿no? Un producto que dura varias generaciones de la vida del hombre y se utiliza o permanece en uso en las manos del hombre entre segundos, minutos y días. En sí, el plástico es un compuesto polimérico, el cual carece de una respuesta ecotoxicológica, de una toxicidad inherente. Pero el plástico, como producto final, no se trata del polímero puro, sino que se trata del polímero más un sinnúmero de aditivos, muchos. De ellos ya han sido prohibidos por ser compuestos altamente tóxicos, por ejemplo, los retardantes de llama bromados, y muchos otros, habilitados, aún habilitados,
Sí son conocidos carcinogénicos, conocidos disruptores hormonales, por ejemplo, los ésteres de ftalatos, por ejemplo, el bifenol A. Aditivos comunes de muchos productos plásticos, incluso algunos productos se publicitan como libres de estos productos, muchos de contacto humano, por ejemplo, juguetes, o por ejemplo, algunos cosméticos o algunas líneas de productos para uso humano. Entonces, ¿es el plástico tóxico? No per se, pero en la combinación con los aditivos representa un potencial compuesto tóxico, el cual necesita muchas más pruebas científicas para dar un veredicto sobre su toxicidad, sobre todo ensayos clínicos. En organismos inferiores ya hay algunas evidencias bien firmes respecto a la toxicidad de microplásticos que gatillan algunas respuestas de estrés, algunas respuestas sobre neurotoxicidad en algunos organismos inferiores. Argentina no escapa a la problemática que se da en el resto de los países del mundo, y que es que donde existe presión antropogénica existe generalmente un manejo inadecuado o un manejo deficiente de los residuos, más un comportamiento inadecuado muy probable del ser humano respecto a los residuos, y estos terminan en cursos acuáticos generando compuestos microplásticos primarios y secundarios por degradación de compuestos más grandes. La situación de Argentina no escapa a esta problemática global. Existen varios antecedentes, no muchos, pero varios antecedentes científicos. Por ejemplo, el grupo de Hacha y colaboradores definió en 2003 para la zona del Río de la Plata grandes presencias de plástico provenientes de la efluencia del río sobre el estuario del Río de la Plata, bolsas y productos plásticos mayores, lo que generalmente se engloba en lo que denominamos basura marina, en este caso basura marina plástica. Bequeruque y colaboradores también determinaron algunos censos de playas en residuos plásticos en el año 2017, y también el grupo de Denuncio y colaboradores y Herman determinaron en lobos marinos, en tortugas, en delfines de nariz de botella, delfines franciscana, cómo ingerían partículas de plástico, grandes partículas de plástico, podían medirlas en sus estómagos. En 2017 el grupo de Pasos definió la primera vez definida en Argentina la concentración de microplásticos en el estómago de peces de agua dulce, y en el 2019 el grupo de quien les habla, nuestro grupo de trabajo, definió el primer antecedente para el mar argentino de microplásticos en el estómago de peces marinos, que lo hicimos en el estuario de Bahía Blanca. Es decir, en Bahía Blanca definimos por primera vez para el mar argentino, y en realidad para Sudamérica, la evidencia de microplásticos en el estómago de peces, que no es otra cosa que el corolario de lo que veníamos viendo, donde una sociedad termina impactando sus costas con diferentes tipos de desechos, y muchos desechos plásticos que tardan mucho en degradarse. Los animales comienzan a interactuar con ellos hasta confundirlo con pequeñas piezas de presa y terminan en sus estómagos. Estamos midiendo y trabajando desde el inicio del estuario, el inicio sur del estuario, el balneario La Chiquita, hasta la zona de Pehuenco y Montehermoso. Podemos contar que estamos encontrando microplásticos tanto en agua como en sedimentos, en menores concentraciones a la del estuario de Bahía Blanca, pero sí están en esos lugares y tienen que ver mayormente con la presión antrópica. En nuestra ciudad lo que sucede es que sucede lo mismo que en la mayoría de las ciudades del mundo. El 80% de la basura marina, 84% aproximadamente de la basura marina, es basura plástica. De esa basura plástica, la mitad proviene de elementos de un solo uso. Cuando hablamos de elementos de un solo uso, hablamos de descartables comunes de la vida cotidiana, ya sean cosméticos, cotonetes, por ejemplo, ya sean vasos descartables, botellas descartables, cubiertos descartables. ¿De qué se compone la otra mitad de la basura plástica encontrada en el océano?
productos de pesca, redes, líneas de pesca y también artefactos de náutica. Cuando queremos ver las causas de la presencia de los plásticos en nuestra ciudad o en las costas argentinas o en las costas globales, porque las causas son el corazón del problema de los plásticos, vemos que convergen varios vectores. Una es el precio del plástico. El plástico se produce, como mencionamos anteriormente, de base petrogénica o petróleo o gas. Es un producto barato, por lo tanto asequible para todas las industrias que deseen o necesiten desarrollar productos. Acá hay una pregunta para hacernos para todos. ¿Por qué es barato el plástico? Porque no incluye el costo ambiental. Hay una falla en el mercado, pero no le tiremos toda la pelota al mercado, porque también podemos decir que hay una falla en el consumidor. Tenemos un consumidor que está familiarizado con el plástico, que está asociado a esta sociedad descartable, y también debemos decir que acá hay un problema de escala. No se producen 100.000 kilos de plástico al año, se producen 400 millones de toneladas hoy, y se espera que eso aumente en los próximos 10 años a 600 millones de toneladas. Por último, su bajísima tasa de reciclado respecto a otros productos reciclables. Cada 100 kilos de plástico que se producen de nuevo anualmente, 7 provienen de plástico reciclado y 92 es un plástico virgen producido directamente desde recursos no renovables. El 1% restante proviene de materia orgánica biodegradable, lo que se llama combustibles fósiles basados en materia renovable, por ejemplo aceites verdes, biocombustible. En primer lugar, decir que, y con algo de orgullo también, que el municipio de Bahía es pionero en temas ambientales, y un cierto orgullo de poder decir que es una de las pocas ciudades a nivel Argentina, a nivel Sudamérica, y también decirlo a nivel global, que sostiene un monitoreo constante, un monitoreo permanente respecto al cuerpo de agua con diferentes parámetros, y en el caso específico de potenciales contaminantes, potenciales desechos peligrosos, desde hace más de 20 años. Y en este sentido, y con respecto a los plásticos, el municipio ya está abordando la problemática previo a cualquier otra norma, es decir, en anticipación a cualquier otra norma. Estamos trabajando junto al municipio y estamos midiendo la concentración de microplásticos tanto en aguas como en sedimentos como en algunos organismos, generando en definitiva una línea de base y permitiendo la generación, la evaluación y la generación de potenciales acciones. Las acciones tendrán que ver con la difusión de los resultados, con la concientización, porque la lógica de salida del problema tiene muchísimo que ver con la difusión y con la educación ambiental de la población, de todos los actores de la población involucrados, como hoy mencionábamos: consumidores finales, industria, productores, el mercado y toda la cadena de producción. No existe una sola solución, pero sí existen múltiples aristas o múltiples vectores de abordaje de esta problemática, que, como dijimos, tiene muchos componentes y por lo tanto tiene muchas soluciones que deben desandarse en simultáneo y en paralelo. A veces decimos que desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba para atacar el problema. Cuando decimos desde arriba hacia abajo, bueno, tiene que haber una normativa clara. Por ejemplo, una normativa clara respecto a los aditivos, cuáles son los aditivos permitidos y cuáles no. Esto va a dar lugar a plásticos que puedan lugar a dar a productos reciclables con mayor valor. Normativas que establezcan el costo ambiental en el plástico, normativas que tengan que ver con la cadena circular en la industria del plástico y no con una lógica lineal en la cual producimos y se desecha, sino producimos, llegamos al final de su uso, reciclamos, ¿no?
Una normativa que involucre la responsabilidad extendida sobre el producto, es decir, quien produce el plástico también tiene responsabilidad sobre su disposición final. Bueno, normativas respecto a los diferentes estamentos de la industria, normativas respecto a los consumidores, claramente, ¿no? Normativas que favorezcan y ayuden el desarrollo de plásticos biodegradables o al menos biocompostables. Con respecto a esto también una normativa clara que defina claramente los diferentes términos en los cuales los consumidores se encuentran en una gran confusión. Justamente, en general hay en el marketing de los productos cierto glosario engañoso. Bueno, normativas claras para todos, productores, consumidores, normativas para la gestión de los residuos, ¿no? Y desde el consumidor, bueno, creo que la conciencia sobre cuál es el destino final de los plásticos, cuál es su duración y cómo se debe proceder para un comportamiento sustentable del ambiente que tiene que ver con la disminución, con la reutilización y con el reciclado, ha ido en aumento, va en aumento en las generaciones futuras y creo que esta es la lógica a la cual debemos apostar. Educación ambiental, educación hacia la sustentabilidad de todos los procesos, tanto productivos como los procesos de comportamiento, los procesos sociales. Y por último, uno, si puede elegir, digo si puede elegir porque la elección no está en todos, no está en las manos de todos, pero uno como consumidor, si puede elegir no utilizar plástico o utilizar menos, y si lo utiliza, no solamente desecharlo adecuadamente, sino también separarlo, bueno, está contribuyendo también a una sustentabilidad del ambiente. ¿Por qué? Porque los plásticos mezclados valen muy poco, valen mucho menos que los plásticos separados. Si queremos ayudar, creo que es educándonos, educando a los que tenemos que educar y comportándonos con estos principios de sustentabilidad, menos uso, reutilizar y cambiar a fuentes que sean renovables sobre fuentes no renovables como el plástico en todos los aspectos de nuestra vida.